En un día de noviembre de 1872, George Smith salió de su cuarto del Museo Británico, comenzó a correr por todas partes y, según testigos, comenzó a quitarse la ropa. La alegría no era para menos, ya que acababa de descifrar un texto sumerio de más de 4000 años de antigüedad, que incluso hacía referencia al diluvio universal que aparece en la Biblia. También había recuperado para el mundo al primer superhéroe de la historia. Hola a todos. Cuando se investiga acerca de la antigüedad de la figura del superhéroe, a todos se nos viene a la cabeza el Superman de 1938 o el personaje del cómic japonés llamado Fantasmagórico de 1930. Pero hubo superhéroes mucho más antiguos que los Vengadores y Superman, alrededor de 4400 años antes. Antes incluso que Sansón y Aquiles, habitó en la Tierra el superhéroe más antiguo de todos los tiempos: Gilgamesh. ¿Y por qué sé que es el más antiguo? Pues porque el poema de Gilgamesh o la epopeya de Gilgamesh es seguramente uno de los primeros textos literarios de la humanidad, un cómic en tablillas de barro. Ya ha dicho su nombre, se llama Gilgamesh, el rey de la mítica ciudad de Uruk en la actual Irak. Tengo que advertir que no se trata de un personaje heroico totalmente intachable, al estilo de los héroes que llenan los cines de nuestro tiempo. Sin embargo, refleja con mayor fidelidad la naturaleza humana. Las características que lo asemejan a la figura del superhéroe son una fuerza sobrehumana, porque es en dos partes divino y en una humano, y su imponente figura. Sin embargo, no tiene un disfraz o una identidad secreta porque no la necesita, ya que es más poderoso que los héroes modernos, porque es el rey de la ciudad más grande de su tiempo, como afirma el poema. Este texto demuestra no solo que el género de historias de superhumanos que se enfrentan a grandes peligros nos deleita desde hace muchos miles de años, y no es un placer reciente, y también demuestra que las tradiciones orales de gran complejidad, como la de Gilgamesh, Enkidu y los dioses que participan en esta historia, es muy anterior a la escritura. Probablemente la tradición oral de este tipo ha venido contando historias similares durante miles de años antes, pero la epopeya de Gilgamesh ha sido la primera que dio el paso de la oralidad a las tablillas de barro. Las tablillas de barro fueron halladas en la biblioteca de Asurbanipal, en Nínive, actual Irak, que fue quemada alrededor del siglo VII a.C. Contradictoriamente, el fuego consiguió el efecto de endurecer las tablillas y las preservó para que pudieran llegar hasta nosotros, pero la biblioteca real no fue hallada hasta el año 1853. La historia relata la búsqueda de la gloria por un lado y por el otro la búsqueda de la inmortalidad, pero también trata de la amistad entre Gilgamesh y el semisalvaje Enkidu. A pesar de las exageraciones épicas evidentes del poema, Gilgamesh fue un personaje real, así que probablemente fue la persona más importante de la historia mesopotámica, especialmente en Uruk. Se convirtió en rey hacia el 2750 a.C. y reinó durante 126 años. O eso es lo que le atribuyen las fuentes antiguas. Aunque este rey gobernó cerca del 2750 a.C., según los expertos, la obra debió escribirse posteriormente al 2200 a.C. y se desconoce si hubo textos anteriores. Eso significaría que la historia se transmitió de forma oral durante 5 siglos antes de plasmarse en las tablillas de barro. Las aventuras como las de Gilgamesh eran las historias que se contaban antes de dormir durante la noche. Los niños jugaban a ser Gilgamesh y Enkidu e imaginaban que se enfrentaban a Humbaba, al toro del cielo y a la diosa Inanna. El poema de Gilgamesh cuenta, a grosso modo, las siguientes hazañas. Resumen del poema de Gilgamesh, o la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh es el rey de Uruk, una poderosa ciudad hecha de ladrillos que podía albergar a unos 50.000 habitantes, el mayor rey sobre la tierra. Es 2 partes divino y una parte humana. Aruru, la madre de la creación, lo había modelado perfecto, enorme, hermoso y el más fuerte de los hombres. Sin embargo, sus súbditos se quejaban de que era un déspota, abusaba de su poder y pisoteaba a los habitantes de Uruk con arrogancia. Al padre arrebataba a su hijo para aplastarlo. A la madre arrebataba a su hija para hacerla suya y se acostaba con las mujeres antes que sus propios esposos, y nadie osaba enfrentarse con él. Por todo ello, los habitantes de Uruk se quejaron a los dioses y estos, a partir de la arcilla, crearon una especie de demonio hombre en estado semisalvaje para que se enfrentara a Gilgamesh. Cuando se instaló en las afueras de Uruk, algunos pastores se quejaron al rey de este Enkidu, un salvaje que vivía entre animales. Así que Gilgamesh envió a Samhat, una prostituta sagrada, para que lo civilizara, y Enkidu la disfrutó durante 6 días y 7 noches. Cuando Enkidu visita la ciudad, se entera de que Gilgamesh acostumbra a reclamar el derecho de pernada en las bodas y le parece inaceptable. Así que lo busca para darle una lección.
Ambos luchan tan enconadamente que tiemblan los edificios hechos de ladrillo. Pero como son tan poderosos, la batalla es muy pareja y tras esa batalla se convierten en grandes amigos. Para conseguir madera sagrada, Gilgamesh y Enkidu se adentran en el bosque de los cedros, la morada de los dioses, protegida por un monstruo llamado Humbaba. Por primera vez, Gilgamesh experimenta el miedo, pero Enkidu le anima y entre ambos lo matan. Tras esto, Inanna, también conocida como Ishtar, la diosa del amor, la belleza, el sexo y la guerra, se enamora de Gilgamesh, pero el héroe la desprecia. Así que Inanna le pide al dios Anu que envíe al toro de los cielos para eliminar a Gilgamesh, a Enkidu y a la propia ciudad de Uruk. Al principio, el dios Anu se niega, pero Inanna amenaza con levantar a los muertos de la tierra para devorar a los vivos, ya que los muertos son mayoría. Así que Anu envía al toro del cielo que, conducido por Inanna, causa devastación en la ciudad de Uruk. Gilgamesh y Enkidu luchan contra el toro del cielo y lo matan. Tras matar al toro, Enkidu ofende a Inanna y los dioses deciden que debe morir. Tras 12 días de enfermedad, Enkidu muere, apenado por no haberlo hecho como deseaba, en batalla. Gilgamesh, muy afectado por la muerte de su amigo, lo vela sin enterrarlo durante 7 días y 7 noches, hasta que ve caer un gusano por su nariz. Luego decide buscar la inmortalidad para no tener el mismo final que Enkidu. Nuestro héroe emprende un camino en busca de Upnapishtim, un antepasado suyo que había sobrevivido al diluvio. Durante su larga y tortuosa travesía se enfrenta a numerosas bestias y las mata. Sobrevive al encuentro con 2 monstruos escorpión, al túnel en el que el sol se sume al anochecer y al mar de la muerte. Cuando encuentra a Upnapishtim, se pregunta por qué ese viejo posee la inmortalidad. Este le explicó que el dios Ea, también llamado Enki, le avisó de que iba a tener lugar un gran diluvio. Le dijo que construyera un gran barco que lo sellara con brea y betún y que esperara la inundación de la tierra, que sería conocida como el fin de toda la carne. Upnapishtim construyó el barco según los consejos del dios y consiguió salvarse con su familia y muchas especies de animales. Tras el fin del diluvio, los dioses lo premiaron con la inmortalidad. Y aquí quiero hacer un inciso histórico porque seguramente a alguno le suena este relato y puede sentirse algo confuso. Pero si les digo que según la tradición mesopotámica los dioses crearon al hombre para que les ayudara, 7 hombres y 7 mujeres que se multiplicarían con el paso del tiempo. Y si les digo que, debido a su mal comportamiento, Enlil decidió eliminarlos a todos con un diluvio, la tormenta duró 6 días y 7 noches. Al 7º día se calmó el temporal. ¿No es una historia apasionante para tener más de 4000 años? Para los que tengan dudas, este texto de Gilgamesh es anterior a cualquier otro que mencione el diluvio universal, al menos 1000 años. Es curioso que este pasaje sobre el diluvio que aparece en el poema de Gilgamesh se haya hecho más célebre que el propio rey de la ciudad de Uruk, ya que da veracidad histórica a una gran inundación. Pero volviendo al poema de Gilgamesh, Upnapishtim y su mujer le hacen entrega de una planta de la inmortalidad, de los días lejanos, pero esta es robada por una serpiente, así que Gilgamesh debe volver a Uruk resignado y sin haber conseguido su objetivo. Comprende la inevitabilidad de la muerte, pero se consuela con la grandeza de su ciudad, con un perímetro de más de 6 kilómetros y cientos de torres defensivas. En la última tablilla, Gilgamesh y Enkidu se reencuentran en el infierno, dando fin a la epopeya del héroe de Gilgamesh. Al parecer, las primeras líneas de su poema dicen así: el que lo vio todo, el que fue el fundamento de la tierra, que supo todo, que fue sabio en todos los asuntos, Gilgamesh. Aunque esté escrito en tablillas de barro, el detalle sobre el diluvio universal, 1000 años anterior al comienzo de la Biblia, su antigüedad, las circunstancias de su hallazgo en la biblioteca de Asurbanipal y la creatividad de quienes describieron este relato en tablillas de barro con escritura cuneiforme, deberían convertir al poema de Gilgamesh en uno de los más importantes de la literatura universal. Por ahora no lo hallo en ninguno de los primeros lugares. Hay quien piensa que Gilgamesh es un héroe clásico y no un superhéroe. Para mí, desde el punto de vista psicológico, se siguen los mismos esquemas. Si Superman hubiera completado las hazañas de Gilgamesh, nadie hubiera puesto el grito en el cielo. A fin de cuentas, lo importante de este vídeo es hacerles llegar esta obra literaria de más de 4000 años cargada de complejidad narrativa. George Smith, el asirólogo que tradujo las tablillas y halló el diluvio universal, murió en 1876 a los 36 años de edad a causa de la disentería durante una excavación en Alepo. Cuentan que 4 años antes, cuando descifró el contenido de la epopeya, salió corriendo del cuarto trasero del Museo Británico y empezó a quitarse la ropa debido a la desbordante alegría de su descubrimiento. Tras 2500 años en el olvido, había devuelto a la vida a Gilgamesh, el primer gran héroe de la historia. Al final, ese viejo rey consiguió algo parecido a la inmortalidad. Cuéntame qué te ha parecido el vídeo y qué piensas sobre Gilgamesh. Desde luego, en comparación con los héroes modernos en estilo, Gilgamesh gana por goleada.